Hola mentados, hoy les voy a contar cómo hicimos para crear esta calabaza que estamos viendo acá. Y esta calabaza tiene pues digamos que unos detalles un poco diferentes a otra versión que estuve haciendo que enseñé en TikTok. Entonces recuerden que si quieren ver una versión que es un poquito más sencilla, la pueden ver en Soy Daniel Murcia en mi TikTok, donde estoy utilizando luego pues para poder crear un filtro de TikTok y ahorita también otro de Snapchat que más adelante vamos a ver. Porque recuerden que pues vamos a hacer los siguientes pasos casi siempre es ver un modelado, después ver cómo aplicarlo en filtros de realidad aumentada, que en este caso sea TikTok o sea Snapchat. Lo primero que vamos a hacer para porque en este caso digamos que vamos a hacerlo un poquito de una forma, las texturas más rápida. Y lo que yo les recomiendo es tener primero esas texturas. Esas texturas, cómo se obtienen o cómo es que se hacen. Específicamente, yo busqué aquí en internet textura de calabaza y la idea es que ustedes descarguen una textura de una calabaza como esta que estamos viendo. Y yo utilicé en este caso Photoshop, que puede utilizar el programa que ustedes deseen para poder crear una secuencia o una textura como esta. ¿Y cómo es que se hace esto? Entonces voy a volverlos acá para poder ver cómo estaba inicialmente. Entonces, lo primero que hacemos es tener la imagen original, que es esta que estamos viendo acá abajo, que es la calabaza completa y que luego yo lo que hago es recortarla pues para poderla utilizar. Entonces ya les voy a mostrar cómo es que se hace todo el proceso y la idea es que descarguen varias texturas de esta misma forma. Entonces como vamos a hacer esta, vamos a hacer también con las otras texturas. Entonces la textura inicialmente está así. Voy a eliminar esta que está acá. Lo que yo hice fue coger la herramienta lazo, cogí una parte de la calabaza, más que todo como donde está la luz. Después de haber seleccionado todo, lo que vamos a ir a los tres puntos y vamos a darle donde dice duplicar selección. Ya me queda de este modo, la capa de abajo la voy a ocultar y tenemos esta que está acá. Voy a volver a utilizar la herramienta de selección porque necesito coger todo nuevamente esta parte, pero voy a dejar como que quede un bordeado o que tenga una guía y lo vamos a dar, en este caso, invertir lo que tenemos seleccionado. Y aquí hay una opción que se llama relleno según contenido. Eso también está tanto en el computador como también en la versión de la iPad y lo pueden hacer con Photopea, que es un programa gratuito, pero lo que buscamos en sí es tener este resultado que estamos viendo acá, que es como tal buscar un cuadrado de la textura. Ya cuando tenemos esto, lo vamos a guardar. Cuando ya lo tengamos guardado, vamos a ir a Photopea, que es el programa que les comentaba que es gratuito, solo que en este caso yo lo utilizo, le voy a dar archivo y le vamos a dar abrir y vamos a seleccionar en la fototeca la textura que acabamos de crear, que como tal es esta. Y para que esté utilizando en este caso Photopea es para poder crear el mapa normal. Entonces aquí donde dice filtro en 3D, vamos a darle mapa normal y nos va a sacar esto que es como una imagen que se ve como entre azul. Esto lo que va a hacer es generar como un tipo de volumen en nuestra textura sin necesidad de nosotros como tal estar, digamos, creándolo directamente en la pieza del modelado, que es esculpiéndolo. En este caso simplemente es como un efecto visual que genera esto que se llama el mapa normal. Ustedes le van a dar OK y lo van a guardar en el dispositivo o donde ustedes prefieran. Entonces le van a dar guardar o exportar, como en este caso, lo pueden dejar en PNG o en JPG. Ahora vamos a ir a nuestro programa de Nomad School para poder empezar a hacer el modelado. Lo primero es tener las texturas antes que empezar a modelar, así va a ser más fácil ya después simplemente aplicarlas. Ya estando acá en el programa, lo primero que hacemos siempre es ir a nuestra parte de proyecto, crear una nueva escena así. Vamos aquí a los tres puntos, eliminamos el que está, vamos a darle a añadir una esfera. Aquí tenemos otras, vamos a eliminar solo que quede una sola esfera, entonces la esfera que agregamos. En añadir, vamos a darle donde dice radial, y esto quiere decir que la esfera tiene que quedar dentro del radial. Selecciono la esfera, voy a mirar desde arriba, selecciono el aparato que está en la parte derecha, lo alejo, voy a ir nuevamente aquí a radial, voy a crear 7 copias, selecciono la esfera. La idea aquí es que la esfera quede pues en la parte de adentro tocando para poderla yo dejar como aquí el centro de lo que es de nuestra calabaza. Más o menos la vemos así, nos damos cuenta que está un poco, digamos, no muy alta, entonces la voy a estirar un poco para que quede con esta forma. Teniéndolo así, vamos a ir nuevamente aquí a la izquierda donde está el radial. Yo lo que voy a hacer es clonar y desplazarla un poquito. Esto es lo que hizo fue crear dos objetos iguales. Entonces vamos a ocultar uno de estos y vamos a seleccionar el que queda libre. El que queda libre, aquí hay una opción que se llama validar, unir hijos sí, y acá eh, podemos de una vez empezar a agregar, si quieren ver para cómo es que funcionan lo de las texturas,
Entonces vamos a ir aquí directamente donde está esta imagen que se llama material. Aquí en la parte de abajo donde dice texturas, vamos a ir donde dice fotos. Aquí seleccionamos la imagen, si se dan cuenta ya quedó aplicada, pero también seleccionamos el normal, que es el que le va a dar pues estas formas que, como les comentaba, es como los volúmenes o los reflejos que dan como estos huequitos. Ya tenemos esta parte de la calabaza. Ahora lo que vamos a hacer es nuevamente ir aquí a la escena. Vamos a ir donde dice añadir y vamos a seleccionar una caja. En este caso lo voy a dejar solo aquí en la parte de donde dice abajo individual para poder ver esta caja. Le vamos a dar en Voxel, que es lo que lo vuelve editable, por lo cual habilita todas estas herramientas. Seleccionamos recortar. Aquí estoy seleccionando un polígono. Hago una línea. Desde estas dos puntas toco cualquier parte. Aquí vamos a tocar la punta de donde está el punto blanco. Y este igual que lo que hace es generar una parte recta. Entonces esta esquina la tocamos, queda negro, esta queda negro y esta queda en blanco. Y la idea es hacer como esta parte del ojo. Lo que vamos a hacer en este punto es, recuerden que aquí por lo general puede que les pueda salir así. Yo le di aquí voltear que queda todo blanco y cuando toco el verde nos va a dejar una parte del objeto. Pero para que tengan en cuenta como pasa aquí, voy a dar con los dos dedos, le vamos a deshabilitar aquí la simetría porque no necesitamos que nos corte la pieza en dos partes, sino solo en una. Y si ya le doy a aparato, nos queda de esta forma. Vamos a volver a habilitar el individual. Vamos a mandar hacia adelante, hacia la derecha. Y lo que necesitamos en sí es restar esta pieza que nosotros tenemos para crear los ojos. Pero como los ojos son de izquierda a derecha, vamos a ir a la parte superior. Tener seleccionado este ojo, vamos a ir a añadir. Le agregamos la opción espejo. Aquí selecciono el mesh porque aquí directamente la parte del ojo, que es el objeto que estamos utilizando, pues para poder tener control, voy a deshabilitar aquí que esto tiene habilitada la captura, es para poder rotar, dejarlo como digamos del modo que nosotros queremos, lo grande, ya lo tenemos así. Aquí es importante dejar que esto, digamos que la parte de adentro, pero hay que tener en cuenta algo antes de hacer esto. Voy a seleccionar el radial, que en este caso es la calabaza, y como la calabaza por dentro es hueca, lo que yo voy a hacer primero es crear aquí en los tres puntos, clonarlo, habilito los rayos X, más o menos es como así. Deshabilitamos el visible, seleccionamos booleano, pero en este caso en combinar voxel para que haga el recorte adecuadamente. Seleccionamos los ojos, validar, sí, deshabilitamos el visible, seleccionamos esta parte de la calabaza y hacemos el mismo procedimiento de voxel. Ahora nos damos cuenta que vemos la parte de adentro de nuestra calabaza, que eso es lo que estábamos buscando pues inicialmente. Ahora vamos a hacer este mismo procedimiento pero con la boca. Entonces lo que hacemos es primero añadir, crear la caja, vamos a deshabilitar rayos, dejamos solo individual para ver esta caja, le vamos a dar voxel para volverla editable y seleccionamos la herramienta de recortar nuevamente. Recuerden que aquí está en voltear, es decir, que toda la pantalla se vea blanca. Voy a darle eliminar o restablecer este diseño porque ahora vamos a hacer la boca y en este caso les voy a acelerar el video pues para que vean cuál es el principio, que realmente como tal es irle dando la forma de la boca utilizando tanto los punticos negros que hagan las líneas rectas como las blancas para dejar la curvatura. Entonces algo así sería todo el procedimiento. Ya habiendo creado toda esta forma como la estamos viendo, pues vamos a hacer el procedimiento que habíamos hecho antes, que es tocar la parte verde sin que esté habilitada la simetría. Si se dan cuenta que está habilitada la simetría, tocamos la parte verde y seleccionamos en aparato solo para poder ver cómo quedó nuestra pieza. Le quitamos el individual, vamos a poner hacia adelante en la boca y vamos a ubicarla pues donde realmente nosotros queremos que esté esta extracción. Entonces lo hacemos de este modo, allá nos damos cuenta que está quedando pues por la parte de adentro. Y el siguiente paso es, vamos a ir a hacer el mismo procedimiento antes. Entonces la boca, le deshabilitamos el visible mientras está seleccionado, seleccionamos el radial, vamos a booleano y seleccionamos voxel. De este modo ya tenemos nuestra calabaza en la parte interna recortada con los ojos y con la parte de la boca y con la textura que estamos viendo. El siguiente paso es crear el sombrero. Para el sombrero lo que vamos a hacer es lo primero crear aquí en la parte derecha seleccionando solo la herramienta tubo. Aquí está uno que se llama ruta
y tenemos esta ruta que ya habíamos quedado acá antes o que ha aparecido antes, simplemente damos restablecer. Si no está, no, simplemente pues tocamos así como lo estoy haciendo. Aquí vamos a darle el punto verde para que nos aparezca este cilindro y vamos a ubicar, seleccionando el aparato, pues que nos queda aquí en el centro de una vez de nuestra calabaza, donde va a ir la parte de nuestro, de nuestro tubo. Aquí en el tubo, cuando yo lo selecciono, aquí en la parte superior hay radio, seleccionamos 3 veces, y esto es porque vamos a ir creando varias partes. Entonces creamos ancho en la parte de abajo. Si agrego un punto adicional, si tengo los 3 puntos puestos en este momento, pues van a ir apareciendo, y lo que yo voy a ir es creando esta parte del gorro que va a ir cayendo, pero que también va a ir girando hacia este punto hasta quedar un poquito pequeño. Aquí puedo utilizar los puntos naranjas para ir haciendo más grueso o más delgado la parte de mi gorro, que puede ser como de este modo. Vamos a después a ponerlo aquí un poquito más delgado también, y dejar solo la parte final que sea un poquito ancha. Ya tenemos como lo que sería más o menos la forma de un gorrito que va girando o dando como esta curvatura. Vamos a dejar acá y le vamos a dar, yo casi siempre por lo general dejo una copia por si quiero volver a arreglarlo, y la otra ya le doy editable, que es voxel, para que ya me quede, digamos, como de esta forma finalizada. Recuerden que les había comentado que yo tenía unas texturas, entonces con este mismo yo descargué una textura que es como de una tela, y por aquí yo la tengo. Entonces vamos a ver, es esta que está negrita, y vamos a confirmar que tenga el mapa. Entonces, si se dan cuenta que yo puse acá, no pasó nada. Y esto pasa porque vamos a ir aquí donde está los tres, la pirámide, donde dice miscelánea, y aquí dice desenvolver, UE, le va a dar a desenvolver, y lo que está creando es como la forma en cómo va a colocar las texturas o las mallas. Entre más subdivisión tenga, más tiempo va a tomar para hacer este proceso. Ahora, después de que hemos hecho la parte de el diezmado, que es el mapa V, que en este caso fue desenvolverlo, vamos a volver nuevamente aquí donde está el material, aquí donde está el material, aquí está el escalado, y el escalado con lo que podemos hacer que quede más pequeño, más grande. Le podemos habilitar el espejo, que cada vez yo lo dejo pues para que quede un poquito mejor. Y recuerden que este mismo hice el mismo procedimiento que hice con la calabaza y le saqué su normal, por lo cual cuando yo coloque esto ya se ve como con esta textura que es como de punticos. Vamos a crear ahora otra parte del sombrero. Vamos a darle a añadir. Vamos a crear el cilindro. Este cilindro lo voy a subir. Lo voy a dejar un poquito que quede como más o menos del grosor de nuestra parte que está girando. Pero acá, aquí donde están los 3 puntos, voy a bajar un poco la subdivisión y aquí ponerle en post subdivisión. Entonces, en la cilindro topología lo dejé como en 36. Entre más bajo, el más redondito va a quedar. Y entre más subdivisión, pues más curvatura le voy a dar a esta pieza. Ya lo tengo así. Voy a dejarlo un poquito más grande, lo podemos mirar un poco desde arriba, como para tener una idea de cómo va quedando nuestro cilindro. Cuando ya lo tengamos del tamaño que deseemos, le vamos a dar voxel. Y aquí ya podemos decidir, pues, cómo reacomodarlo. El siguiente paso es, con este mismo cilindro, vamos a crearle aquí en los 3 puntos, vamos a crear un clonador, es decir, clonamos este objeto, lo dejamos más pequeño y lo dejamos más grande, porque esta sería la parte del ala o la parte, digamos, de donde queda el sombrero, que vamos a empezar luego a deformar un poco para que coja el pliegue que necesitamos. Lo tengo así. Supongamos que lo vamos a dejar por ahora así. Ustedes pueden decir el tamaño. Recuerden que aquí ya está en editable, porque ya me salen todas las herramientas. Entonces mover, agrandando mucho, y cuando ya tengo grande, ya puedo empezar a desplazar. En este caso, si en cuenta tengo la simetría, pero yo no quiero utilizar la simetría para cuando empiece a doblar esta parte del gorro, porque la idea es que no todo el gorro va a tener esta misma deformación de los pliegues. Bájalo más por acá así. Le vamos a dar un poquito de curvatura. Y en este volvemos a bajar. Vamos subiendo y vamos cuadrando
un poco la forma de nuestro sombrero. En la parte de atrás hacemos exactamente lo mismo. Creamos unas partes que suban y otras partes que van bajando un poco. Y de este modo, ya al frente tenemos algo similar a nuestros pliegues de nuestro gorro, al cual le voy a colocar la misma textura que habíamos hecho antes con la parte de arriba negra. Entonces coloco la parte que yo busqué fue como paño, o más o menos fue como un paño o un cuero, y de una vez le voy a poner el normal. Si se dan cuenta, nuevamente no me está saliendo lo que estaba haciendo, pero es porque nos falta un paso, que es el de ir aquí a la parte donde está el miscelánea y buscar donde dice desenvolver V, y dejamos que haga el proceso para poder crear esta malla V, que es donde va a ir esa textura. Ya que ha hecho pues toda la parte del V, vamos a ir aquí nuevamente a ver que cargue, porque aquí ya no tiene cargado. Voy a dejar que quede otra vez a pintar aquí en la parte izquierda toda mi pieza. Voy a seleccionar textura, fotos, selecciono nuevamente la textura que tenía, que en este caso es esta, y le colocamos un normal, fotos, vamos a buscar esta. Aquí donde está el color o la textura, podemos modificar la escala para dejarla más pequeña o más grande, que en este caso quiero que sea como pequeñita, o sea que no se noten mucho los punticos. Y con este vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces selecciono este de una vez antes de colocar la textura. Aquí miramos que tenga ya el mapa V. Si no lo tiene, pues lo agregamos. Vamos nuevamente a la parte de texturas. Vamos a textura, selecciono aquí donde dice texturas en el cuadro, lo doy en fotos. En este caso pues descargué una textura diferente para darle una diferencia entre las dos partes del sombrero, que una va de un color y la otra es como un pliegue que trae en esta parte. Vamos aquí donde está el tamaño, lo vamos a dejar de este modo. Si se dan cuenta, yo no quiero que las líneas queden en este sentido, sino como si estuvieran de arriba hacia abajo. Entonces podemos ir rotando hasta buscar como la forma que más nos guste que va en la textura. En este caso sería así. Y aquí ya tenemos una buena parte de lo que sería nuestro sombrero. El paso siguiente ya es empezar a darle como forma o pliegues a esta parte de nuestro gorro. Y yo para agregar esta parte como de pliegues o textura utilizo la herramienta que llama doblar. Entonces aquí seleccionamos doblar y seleccionamos el objeto que queremos empezar a darle los pliegues. Aquí está en modo, digamos, como empezar a darle en un modo como de líneas que va soltando como la parte del sombrero. Y ustedes pueden ir probando si quieren invertir también la textura para crear como la altura o los pliegues que vamos a ir a empezar a tener en nuestro sombrero. Y esto al final pues realmente es lo que hace que se vea mucho más real o sea, digamos, un poco más convincente la forma en cómo están generando pues estos pliegues la parte de nuestro sombrero. Esto mismo hay que hacerlo con las otras partes del sombrero para poder ir dándole como esta forma al sombrero y generando pues cada vez más como este tipo de pliegues. Entonces aquí les voy a ir mostrando así como un time lapse de cómo estuve haciendo todo el proceso de generarle pliegues a nuestro sombrero, que la idea es que vayan probando, vayan mirando como más o menos qué es la mejor forma del pliegue que les parece, van uniendo y van probando en invertir también la brocha para poder ver qué les queda mejor, si agregar o restar, pero darle como ese tipo de ondulaciones que tenemos en un sombrero, pues naturalmente, que no tiene que ser perfecto porque pues la idea es que la tela a veces se pliega de formas que no son totalmente simétricas. Cuando ya tenemos digamos, ya hemos hecho toda esta parte del sombrero y ya hemos cuadrado, aquí en este caso yo voy a seleccionar la parte superior porque la quiero dejar un poco más grande y más ancha, y la vamos a ubicar por aquí al lado del sombrero, y también la parte del borde la voy a dejar un poco más alta y un poquito más ancha. Ya lo tenemos de este modo. Puedo seleccionar la calabaza. Si queremos darle un poquito más de subdivisión aquí en la parte de arriba en multiresolución, lo tocamos 2 veces, solo es para que quede un poquito más liso. Y al final ya es iluminación. Entonces vamos a ir aquí donde está la parte de calidad, vamos a habilitar el postprocesado. Aquí trae donde dice postprocesado estándar, traemos varias escenas.
como esta que está acá, y podemos empezar a agregar luces para que quede un poco más chévere nuestro render. Entonces vamos a ir aquí donde está la parte de sombreado. Aquí hay una opción de agregar luces. Esta luz en este caso está en sol, lo dejamos en punto. Le voy a dar un tono verde para dejarla por dentro. La vamos a bajar y la vamos a poner acá hacia adentro. Ya nos damos cuenta que ya la calabaza aquí adentro ya está alumbrando. Vamos aquí nuevamente a iluminación, en sombreado, y si yo le voy bajando toda la exposición nos damos cuenta que ahora solo está alumbrando la parte interna de nuestra calabaza. Puedo clonar esta luz y sacarla para irle dando toques diferentes a nuestro objeto en nuestra escena. Como digamos aquí ya podemos dejar la iluminación del lado derecho, la dejamos de color verde. Puedo volver a ir nuevamente a iluminación, clonar, y en este caso vamos a colocar otra al otro costado, más abajo, un poquito más lejos, pero esta ya no va a ser de color verde para no perder un poco el tono normal, sino la vamos a dejar un poco más amarilla o como tipo naranjita, y vamos probando pues qué iluminación es la que más nos llama la atención. De este modo es que yo hice la otra calabaza. Ya después simplemente lo que hice fue agregar dos adicionales en la parte de atrás, que vamos a ver cómo está, pero digamos aquí ya tenemos este terminado de esta, en la que le coloqué las texturas de una forma más rápida que empezar a pintarlas. Las dos formas son eficientes, digamos, si yo muchas veces las pinto dependiendo si, digamos, quiero pintar o darle toques específicos, y también igual recuerden que sobre esta igual también pueden pintar, es decir, yo puedo tener esta textura de esta calabaza de la parte que está ahí abajo y le puedo agregar textura sobre esta misma, como por ejemplo agregar punticos en nuestra calabaza para darle más textura si queremos, o ir probando con otras texturas que tengamos para irle dando formas diferentes pues a nuestra calabaza. ¿Esto qué va a hacer? Pues generar más detalle y que sea un poco con, digamos, un estilo diferente, los volúmenes y todo lo que estamos manejando. Si tienen alguna pregunta, recuerden que aquí abajo nos pueden dejar, que nosotros vamos a estar leyendo los comentarios, y la idea es que experimenten. En el próximo video les voy a mostrar cómo hice para coger esta calabaza, que el cual ya tengo un filtro en TikTok y otro en Snapchat, en el cual pues hay que optimizar este modelado para que nos funcione específicamente en un programa de realidad aumentada, porque si ustedes ven aquí en la malla, que es lo que llamamos la subdivisión, es muy alta y tendría mucho peso, por lo cual esto no funcionaría así como está en el programa de realidad aumentada. Entonces, si les ha gustado, regálenme un like y nos vemos en un próximo video. Chao, aumentados.